¿Qué pasa con nuestra Vinotinto? Que para nadie es un secreto que siempre de visitantes sacamos un resultado adverso en la mayoría de los casos. Es por culpa del Bocha, nuestro director técnico, es por culpa de los jugadores, es una combinación de muchos elementos. Quédate y ya lo conversamos. Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí contento nuevamente para hablar sobre nuestra Amada Vinotinto. Pero antes de entrar en tema, en la buena y en la mala, así es, como debe ser. Pero antes de entrar en tema, por favor, le pedimos que se suscriban, que dejen su like, que dejen su comentario, y que nos aporten todo cualquier tema que quisiera que nosotros tratáramos aquí en tanto en el random de la semana como en caliente, inclusive el podcast formal de los del medio podcast. Que muy pronto vamos a estar sacando nuevos capítulos. Pero si nos quieren proponer nuevos temas, por favor, ahí aceptamos la sugerencia en la cajita de los comentarios. Juan, Bocha Batista. Bueno, nuestra Vinotinto, porque no solamente el Bocha Batista. Pero, ¿qué pasa con nuestra Vinotinto cuando salimos a jugar de visitante? O sea, ¿por qué tantos resultados adversos? Ojo, a lo mejor usted estaba metido en una cueva y no lo sabe, pero nosotros, la Vinotinto, es invicta en casa. Cosa que nos llena mucho de orgullo. Excelente. Pero otro cantar es como visitante. Y queremos conversar y debatir aquí un poco, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que la Vinotinto, cada vez que llega como visitante a cualquier país de los equipos de las eliminatorias, casi siempre hay un resultado adverso a nosotros? ¿Qué crees? O sea, ¿por qué se produce esto, Juan? ¿Crees que es? Yo sé que no es bueno de hablar de culpables, pero ¿crees que la culpa se inclina hacia el director técnico, hacia todo el equipo técnico de la Vinotinto, hacia nuestra selección, nuestros jugadores, o hay una combinación de muchos elementos aquí que a lo mejor no estamos viendo? ¿Qué piensas tú, Juan? Sí, coincido contigo de que Venezuela es una en casa y Venezuela es otra. Es otra versión de visitar. Y una versión que de verdad que nos ha dejado muy malos sabores. Si hay algo que reconocer en este proceso de eliminatorias del Bocha, es que hemos conseguido una fortaleza que es la casa. En este caso Maturín, ¿no? Donde estamos invictos, hemos conseguido 4 victorias, 4 empates, a ver, 4 victorias, sí, porque fue contra Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, serían 12, ¿verdad? Empatamos contra Uruguay. Ya te lo voy a revisar aquí. Lo voy a Y poner, Argentina son 15 te lo voy a poner en pantalla. y Ecuador también empatado. Sí, han sido 4 victorias, 4 empates. Esos son los resultados. Estas ganancias han sido contra Paraguay, Chile, Perú, Bolivia. Y los empates contra Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, no hemos hecho fuerte en casa. Ah, sí, que hemos quedado a deber, a lo mejor contra el partido, por ejemplo, contra Uruguay, que ellos venían prácticamente con una selección B y hasta C, por una serie de suspensiones que pudimos haber sumado de a 3. Bueno, sí, te puede decir que sí, pero no perdí. Entonces,
al punto que voy es que si hay algo que yo puedo reconocer en este proceso eliminatorio del Bocha Batista es que nos hemos hecho puerta en casa. Estamos a un solo partido de cerrar este proceso eliminatorio invicto. Yo quiero que ganemos los 3 puntos. Ahora bien, de visitantes estamos a deber. Muy deber. Que fíjense en pantalla, estoy colocando los resultados. Uruguay, obviamente el último partido, 2-0. Ecuador, 2-1. Chile, 4-2. Paraguay, 2-1. Bolivia, 4-0. Dios mío, o sea, y así para de contar. Vamos a Colombia 1-0. Bueno, fíjate que Perú 1-1, o sea, por lo menos un Sí, empatamos allá. Y con el Brasil Colombia 0-0. No, ya va. 1-0, Pablo. Correcto. Brasil 1-1, 1-1, correcto. Colombia 1-0, correcto. Sí, o sea, De visitantes solamente hemos sacado 2 puntitos. contra Brasil y contra Perú. Pero ¿crees tú que la responsabilidad recae en el planteamiento técnico del Bocha Batista o recae en una sumatoria de elementos que se dan dentro del terreno? Pues también puede pasar, no sé. Sí, yo creo que es una suma de todo, pero el peso, que yo diría más del 60, llegando al 70%, es totalmente responsabilidad del cuerpo, para mí. Y pasan muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy de lo que pienso que algo está pasando internamente. Ok, sabemos que el grupo está unido, fueron calificados, el grupo está compacto, siguen apoyando este proceso. Cuando digo apoyando es al Bocha, ¿no? Y al cuerpo técnico, los muchachos, lo siguen reafirmando, etcétera. Pero, aquí es cuando entra el Bocha, el mensaje que quiere dar le está llegando a los jugadores, o no sabe cómo hacerle llegar el mensaje a los jugadores, o el mensaje que les está dando no es el correcto. Porque, claro, es que el mensaje que le da a los jugadores es el que nos da a nosotros, como fanáticos, como espectadores, porque es que hay cosas como, por ejemplo, lo que vivimos contra Uruguay. No entendemos, no es tanto el planteamiento táctico, sino los protagonistas es decir, lo que salieron titulares. Por ejemplo, el caso de David Martínez, el caso de que Soteldo salió de inicio y no prácticamente terminó el primer tiempo casi lesionado, estaba o no estaba para jugar. Esas son decisiones que son de él. El Sabarino que no salió de titular, Telajo que no sale de titular, etcétera. Entonces, los protagonistas son los él no ha sabido colocar. A lo mejor el esquema táctico, eso es algo que lo podemos discutir, pero de visitante, ese esquema táctico con el que salió, me parecía un buen planteamiento. Pero los protagonistas, pienso que no eran los correctos. En el caso de David Martínez y el hecho de que Telasco y Sabarino no salieron de titular. Sabarino tiene que ser titular sí o sí. Es el mejor jugador actual de Venezuela. Es el mejor. Por encima de cualquiera. Entonces él tiene que ir, tío, si Telasco se está ganando su terreno dentro de la selección. Poco a poco. Sí. Y cada vez se afianza más. Entonces, pienso que hoy en día es un inamovible. Por ejemplo, ese juego contra Ecuador, cuando salió contra ese poco loco jugador de muchacho. Yo iba a decir otra cosa, pero bueno, el tema de Jeffrey Vargas, este muchacho que salió por Soteldo, no recuerdo el nombre, creo que apellido González, no recuerdo bien, pero no puede ser, o sea, entonces es una sumatoria de muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, para mí hay una desconexión, o el mensaje no está siendo claro, porque los muchachos en sus clubes rinden de una manera y en la selección tienen muchos
desacierto, por ejemplo, esa línea de 3 de Yangel Cáceres y el Brujo contra Uruguay perdieron infinidad de pelotas, errores groseros. La actuación del Brujo a lo mejor lo pudo tapar con todos esos quites que él tuvo, que tuvo en todas las partes de la cancha, pero él, así como la quitaba, después para darla, la daba mal, tenía muchos errores. Entonces, cosas como, por ejemplo, cuando Yangel pierde la pelota por una falta que no se la pitaron, pero el error estuvo en que él pierde la pelota, pero eso es el librito, eso es táctico, eso es algo que se practica en los entrenamientos, o a lo mejor no sabemos. ¿Será que no lo están entrenando con la selección? ¿Qué está pasando? El Boche no está atento a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pierde Yangel la pelota. Uno de los centrales tiene que salir a achicar para que no sorprendan al arquero. Pero eso es del librito. Eso es tanto en una televisión como en tu equipo, en tu club. Sí. Y no solamente puede decir, no, solamente puede ser. No, pasó otra que fue con un Araujo, cuando él roba y va hacia adelante. La línea lo que hacen es irse para atrás. No, uno de ellos tiene que salir a taparlo, a molestarlo, a impedir la línea de pase, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que no sorprenda. Porque es que llegó en media luna prácticamente solo y disparó, pero fue un disparo que no tuvo mayor peligro. Pero esos descuidos, ese tipo de descuidos no pueden pasar. Y eso es un problema del técnico. Entonces, no sé, hay como una falta de comunicación, hay una descoordinación entre los muchachos. Y vuelvo y repito, los muchachos en sus clubes todos rinden y de gran manera, y cuando llegan a la selección, por ejemplo, el caso de Yangel, el caso de Cristian Cáceres, y así sucesivamente, no es lo mismo, no están rindiendo. Entonces podemos decir que para mí los jugadores venezolanos son buenos, pero es decir, pienso que a lo mejor tácticamente o la propuesta del Bocha no los hace ser mejor. Sí. ¿Ok? Entonces, para mí tiene mucha culpa el Bocha, tiene mucha culpa el cuerpo técnico en esta acogida que tiene el seleccionado venezolano. Y fíjate algo, a lo mejor esto no tiene nada que ver con algo táctico, técnico dentro del campo, pero casi siempre, cuando hay un partido fuera de casa, disculpa, pero la palabra que quería usar es que nuestros jugadores son buenos, pero serían mejores si el plan es mejor. Serían mejores si se les hace jugar mejor. Serían mejores. Pero ¿cuál crees tú que es la diferencia? ¿Por qué? O sea, ¿tiene que ver el público? No, o sea, no, es decir, que ganamos por corazón porque estamos frente a un público, o ganamos porque simplemente aquí sí hay un buen planteamiento táctico, técnico, pero no es fuera de casa. O sea, es que eso es lo que... No, porque es que en casa no es que jugamos bien. Por eso te digo, o sea, no es que jugamos bien. Corazón. Claro que sí, con la garra, con esa obviamente el público influye. Es decir, que nuestro jugador número 12. Claro. En pocas palabras, podemos decir, entonces, utilizando esa premisa, que no hay un buen trabajo técnico. Pero es que ya va. Todas las selecciones en casa son fuertes. Sacar puntos de visitante es difícil en este proceso de eliminatorio. Pero es que el tema está en todos esos errores que nos han llevado a perder. Porque es que juegos como Paraguay, donde comenzamos ganar, y después Gustavo Alfaro le gana con los cambios, cosa que Bocha no pudo responder a él.
eso es culpa de él. Contra Chile, comenzamos ganando, nos empatan, volvemos a hacer el segundo, nos volvemos a subir y nos hacen 3. Volvemos a lo mismo. Pero ahora, El mal planteamiento de la mala preparación contra Bolivia. Eso es culpa de él, del cuerpo técnico. pero vamos a ampliar un poco el panorama. Esto no es la primera vez que le pasa a la Vinotinto. Casi siempre es una constante dentro de la Vinotinto que vamos bien, inclusive dentro del partido. Ni siquiera estoy hablando de eliminatorias, sino dentro de los partidos que vamos bien. Terminamos inclusive un buen primer tiempo, entramos bien a un segundo tiempo y en los últimos 30 minutos hacia abajo. Bueno, eso de entramos bien al segundo tiempo, somos la selección con más goles viniendo entrando al segundo tiempo. Eso es un descuido, no puede ser. Eso pasó contra Uruguay, eso pasó contra Paraguay, contra Brasil, o sea, no puede ser. Y eso es otra cosa que también llama la atención, porque en la primera mitad de la Vinotinto estuvimos dentro de las primeras posiciones, entiéndase, top 3, top 4, top 5. No, inclusive llegamos a estar en top 4. Por eso. Pero las primeras 5 estuvimos ahí porque yo recuerdo que en la primera mitad de la eliminatoria sudamericana era una característica que siempre leía bien y siempre lo conversábamos, que siempre leía bien el primer tiempo y entraba fortalecido el segundo tiempo con buenos cambios, con un planteamiento técnico y táctico distinto. ¿Será que? Pero eso fue el primer, ¿cómo que le dije esto? Porque por año se jugaron 6 juegos. Los primeros 6 juegos, eso pasó con la selección. Y por eso las posiciones que tenía la selección en la tabla. Pero cuando el punto de quiebre contra Bolivia, ese 4-0, de ahí vino la debacle. De ahí el Bocha no sé qué pasó. Algo pasó internamente, algo pasó en su cabeza, algo pasó que y no puedes. Pero ya va contra Copa América, que ha sido en la fase de grupo histórico, porque nos fuimos invictos, ganamos los 3 partidos, etcétera. Pero no fue que jugamos bien. De ahí ya venía eso. Porque no, a excepción de contra Jamaica, que podemos decir que jugamos bien. Sí. Sin embargo, era Jamaica. Pero contra Ecuador, con uno menos, estábamos perdiendo. México nos echó para atrás todo el juego. Gracias a Rafa Romo que tapó ese pelo. Pero nosotros jugamos por nuestro arco. Eso era una lluvia de oportunidades de gol de México. Contra Jamaica sacaron ese partido. Y Canadá nos pasó por arriba. Pero tuvimos esa individualidad de Salomón Rondón, esa genialidad, y nos volvió a meter en el partido. Pero Canadá nos pasó por encima. Sí. ¿Y no será que más allá del planteamiento es simplemente que los equipos de Sudamérica no la leyeron todita y aprendieron de esos primeros partidos? Todo es posible. Es que todo eso se estudia, hay scouting, hay de todo. Pero ahí es donde tenemos que ver la capacidad de nuestro técnico. Entonces, ¿qué? ¿El Bocha no está capacitado? ¿Me entiendes? No tendrá las herramientas. Se ha preparado. Sí, porque a lo mejor una cosa es entrar dentro de un slump que, bueno, es normal, 3, 4 partidos que no consigue la victoria, pero ya estar claro, muchos dirán, bueno, pero con Perú y con Ecuador conseguimos, con Perú y Bolivia conseguimos la victoria. Claro, estamos hablando de la
fondo de la tabla. Y con selecciones que no vienen muy bien. Aunque Bolivia, dentro de esos 3 del fondo de la tabla, es el que mejor, bueno, hasta el sol de hoy que siguen teniendo posibilidades. Pero, O sea, disculpa que te ataje. A mí lo que más me preocupa de todo es que sí, de visitantes somos muy débiles. Pero, a excepción de Bolivia, que es un partido que no se puede medir, sabemos por qué. Por las condiciones, etcétera. Todo el mundo lo critica, todo el mundo se queja de esa altura, porque es inhumana. O sea, sacando eso, yo pienso que el peor partido de visitantes fue contra Uruguay. Para mí, desde mi óptica. Porque es que ese partido, desde que inició hasta que terminó, Venezuela nunca compitió. eso, No, eso es lo que duele. Eso es lo que duele. el partido, situación, o sea, me dirán, ay, no, pero es que llevamos a Uruguay hasta casi finalizar el primer tiempo empatado. Uruguay casi no tuvo situaciones de gol clara. Sí, todo eso muy bien, pero ¿cuál fue la sensación durante todo el juego? No hubo una selección que me diera seguridad, que me diera fortaleza defensiva, que sea un equipo sólido, compacta, bien trabajada, competitiva. Jamás la vimos, jamás la vimos. Y ni la sentimos así. Era un conjunto que estaba constantemente en asedio por el trabajo de Uruguay. Claro, Esa fue la selección que nosotros vimos. claro. Entonces, No, y muy pocas, claro, a pesar de que jugamos al contragolpe, es que hubo muy escasas ocasiones de goles. Creo que inclusive, obviamente por el juego a contragolpe, ellos dominaron el balón, pero es que cuando la teníamos, casi siempre venía un error en el medio campo. fue una lluvia de errores ese juego. Fue una lluvia de errores. Entonces, es algo serio para mí. O sea, sin temor a equivocarme, el mayor grado de responsabilidad es encabezado por el Volcamán. Bocha Batista. Claro, tendrá su grado de culpabilidad los jugadores, porque ellos son los protagonistas dentro de la cancha, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su grado de responsabilidad, pero el peso mayor es del Bocha Batista y su cuerpo. No, y por eso mencioné lo de que a lo mejor otros equipos le agarraron, vamos a decirlo coloquialmente, a la caída al planteamiento técnico táctico del Bocha Batista, del primer Bocha Batista del comienzo de la eliminatoria. Pero coincido plenamente contigo, es que, supongamos que te leyeron. ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, vas a seguir jugando igual, vas a seguir, o sea, Pero es que ya va, es que ni siquiera jugando igual, porque es que yo te apuesto que lo has intentado de todas las maneras, pero creo que el mensaje, no vuelvo y repito, no le llega a los muchachos. O sea, Venezuela, esta Venezuela no tiene identidad, no sabemos a qué jugar. Nosotros, dime tú, cada vez que vamos a tener un partido, ¿cómo va a salir Venezuela de aquí? ¿Con qué jugadores va a ir a salir el bote? ¿Con qué esto? O sea, siempre hay una incertidumbre. Y es por eso, porque no sabemos a qué jugamos, no hay una identidad. Yo diría que la única identidad en este juego, en Venezuela, es la garra. Es el punto honor. Es el amor a la camiseta. no, y por eso es que ganamos en casa. Exactamente. Eso es lo que nos ha destacado en esta selección. Y que hemos sido fuertes en casa. Estamos invictas. Pero más nada. Más nada. No. Y si vamos al mundial es por eso. No porque tenemos una identidad, no porque somos, sabemos lo que jugamos, etcétera, etcétera. Ahora, sabiendo esta premisa, y ya para ir redondeando y terminando, sabiendo esta premisa mira que lo anoté aquí, esta Venezuela no tiene identidad, no sabemos a qué jugamos. Anótalo ahí, eso va a ser la portada de este episodio. Ahora, entendiendo esto, dejado clara esta premisa,
¿Merecemos ir al mundial? Lo que pasa es que aquí es cuando uno se evalúa y uno dice, eh, esta Venezuela es mejor que Bolivia, ha sido mejor en este procesamiento, ha sido mejor que Bolivia, ha sido mejor que Perú, ha sido mejor que Chile. Yo pienso que. Entonces, si la FIFA nos dio este favor de ampliar los cupos y llevarlo a 6 directos y a 6 y el séptimo de repechaje, bueno, está en tarea de nosotros reafirmar esto y ver si nos lo merecemos al final en la fecha 18. Yo creo que esa pregunta va a ser al final en la fecha 18. Claro. ¿Me entiendes? Pero hasta ahora hemos sido más que esas 3 selecciones que están debajo. Aún sin identidad. Y eso es lo que más llama la atención, porque yo a Bolivia yo sé lo que juega. Claro. Yo sé lo que juega, pero tiene debilidades. Pero sabemos a lo que juega. Y ojo con esa Bolivia futuro. Ojo. En la misma Chile sabemos a lo que juega, pero tiene sus debilidades. Perú viene bajo un nuevo proceso, pero ya se sabe, en estos últimos 3 partidos ya se sabe lo que juega. Pero nosotros ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos nosotros? No sabemos. ¿Y ustedes? ¿A qué juega Venezuela? ¿Están de acuerdo con esa aseveración? La tengo anotada por aquí de esta Venezuela no tiene identidad, no sabemos a qué jugamos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Por qué siempre caemos, bueno, siempre no, casi siempre caemos derrotados fuera de casa? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Algo que está sucediendo tras bambalinas? ¿Algo que está sucediendo en los camerinos? Inclusive en programas anteriores hablábamos del mensaje que enviaba nuestro referente Tomás Rincón, nuestro capitán, un mensaje claro que enviaba al vestuario. ¿Está pasando algo que no vemos? ¿Qué piensan? Déjenos aquí en la cajita de los comentarios su opinión y por supuesto, si tiene alguna otra óptica, algo que no estemos viendo, por favor, también déjenoslo aquí, que estaremos respondiendo, les aseguro que lo vamos a leer. Eso ténganlo 100% seguro. Y que lo vamos a tomar en cuenta. Créanos que lo vamos a tomar en cuenta. Inclusive, parte de este contenido que le hemos estado compartiendo a ustedes tiene que ver también con ese feedback que ustedes han tenido con el canal. Y bueno, dejen su like, su subscribe, compartan y nos apoyan mucho. Bueno, Juan, yo creo que Ha sido bastante polémico e interesante, ¿no? Pero es como, ¿cómo te diría yo? Es como encontrar o que el mismo cuerpo técnico se autoanalice y busque todas esas cosas que no les están funcionando y que las traten de aplicar en esta doble fecha que queda. Pero, porque a la final queremos que nuestra selección vaya. más nada. Queremos esa anhelada, tan ansiada y tan que se nos ha hecho cuesta arriba esa clasificación, pero yo tengo mi esperanza, yo tengo mi corazón. No, yo también. Sobre todo con ese final, ese último partido, yo le tengo todas las fichas puestas ahí a ese partido. Sabemos que no va a ser fácil, Va a ser un rotoque. va a ser un fotofin, totalmente. Nos acompaña. Nos caracteriza. Sufrir. Sufrir, sin lugar a dudas. Y no hay otra forma de clasificar más que sufrir. Pero bueno, yo creo que estamos redonditos, un buen debate. Creo que se ha dado un buen debate y yo sé que en los comentarios también va a haber un buen debate porque sé
que toda esa gente que nos comenta tiene sus conocimientos y tiene sus razones y argumenta muy bien. Bueno, Juan, nos vemos en una próxima edición. Nos vemos, papá. Nos vemos. Chao.